comenzar, una aclaración. Rara vez el periodista habla o escribe en primera persona. Es una excepción. Bueno, la muerte del Papa es excepcional. Aquella tarde del 13 de marzo de 2013, cuando el cónclave anunció que el argentino Bergoglio era el sucesor de Benedicto XVI, mi primera reacción fue un lamento. Cuando lo vi a Bergoglio asomar por el balcón, me preocupé. Bergoglio había llamado a una guerra de Dios, con esas palabras, contra el matrimonio igualitario en la Argentina, que se había debatido 3 años antes, en el 2010. Llamó a librar una guerra de Dios contra el matrimonio igualitario. En ese entonces era cardenal, por lo tanto tenía mucho poder. Ya se había enfrentado en varias oportunidades con el matrimonio Kirchner, a punto tal que Néstor primero, Cristina después, tomaron como costumbre ir a esperar las fechas patrias, el 25 de mayo, el 9 de julio, en otras provincias para no tener que escucharle el Te Deum a Bergoglio. Entonces iban y se lo escuchaban a el obispo anfitrión de Santiago del Estero, de Córdoba, Santa Fe, lo que fuere. Reproches que siempre hicieron los obispos ante la autoridad política de turno, en buena ley, en buena ley, haciendo uso del poder que les cabe, como miembros de la Iglesia Católica, marcando los descuidos de la clase dirigente, descuidos que a menudo tienen que ver con los que menos tienen. Bien por ellos. Entonces, aquella siesta sanjuanina, cuando Bergoglio salió al balcón ahí del Vaticano, ya ungido como Papa de la Iglesia Católica, a mí me provocó un estremecimiento. No me gustó, no le creí lo de sacerdotes pastores con olor a oveja, no le creí la elección del nombre Francisco como símbolo de humildad, no le creí el tono monocorde, pacífico, para expresarse, no le creí. Tuvo 13 años de pontificado, 12 años de pontificado Bergoglio para demostrarme que yo estaba equivocado. Por eso valió doble su tarea, no porque mi opinión sea relevante, sino porque seguramente hay muchas otras opiniones que coincidían con la mía. Bergoglio construyó a Francisco, así como cuenta el Nuevo Testamento que Jesús le dijo a Pedro, su primer papa, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Bueno, Bergoglio hizo honor a ese legado petrino. Bergoglio construyó un pontificado amplio, progresista, carente de rencores e incluso dispuesto a corregir sus propios exabruptos del pasado. Lo de exabrupto, lógicamente, corre por mi cuenta. Esa misma persona que salió a embanderarse contra el derecho civil de las parejas del mismo sexo, fue el mismo que con la jerarquía papal habló de la dignidad del ser humano sin importar su condición sexual. Pero no se trata de enjuiciar a Francisco por su postura tolerante y amorosa hacia la comunidad LGBTQI+. No, se trata de ponderar su trabajo integral, porque dejó testimonio escrito de una iglesia comprometida con la transparencia del Banco Vaticano, porque hizo una purga de sacerdotes pedófilos encubiertos por la institución, porque hizo un culto de la austeridad hasta hoy en su tumba sin ornamentos. Habrá que releer la encíclica Laudato Si para comprender mejor la visión de Francisco, esa doble preocupación por lo ambiental y la pobreza, porque entiende Francisco, y lo dejó escrito, que los pobres pagan doblemente el costo de esta depredación de los recursos naturales en pos del capital concentrado. El concepto permanente de justicia social le valió la condena de Javier Milei.
que cuando era candidato presidencial lo rotuló como el enviado del maligno en la tierra, un imbécil, le dijo. El papa progresista fue tildado de papa zurdo o papa peronista por los sectores más conservadores de la Argentina. Aquel Bergoglio que se había enfrentado con el progresismo en 2010 se convirtió en un aliado de las minorías. Y Francisco se convirtió en un ícono de una iglesia dispuesta a reconciliarse con todos aquellos que se alejaron. La reconciliación fue uno de los rasgos más poderosos del Papa fallecido este lunes. Se reconcilió con Cristina, se reconcilió con Eve de Bonafini, se reconcilió con Milei. Bergoglio construyó a Francisco, una figura mucho más grande que sí mismo. Ese fue su mayor legado. El Papa argentino se volvió el Papa de todos, el Papa universal, sin excluidos, sin rencores. ¿Cómo no decirle adiós, Jorge? Y gracias por Francisco. Opinamos en Pelado Stream.